Y aquí estamos. Muchísimas gracias. Estamos con Gustavo Erlam, ingeniero en comunicaciones y electrónica, además abogado. Mexicano con experiencia de más de 15 años en ventas, comercio, captación de nuevos clientes. Es una persona que puede explicarnos un poco cómo se vive efectivamente en México y si es posible o no ser emprendedor, si es posible o no lanzarse en una situación como la mexicana. Primero, tú has sido empresario por más de 15 años, además ingeniero. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son las facilidades que ofrece México y su legislación para el emprendimiento, y sea para los grandes negocios como para los pequeños? Sí, gracias Alberto, buenos días y gracias por la oportunidad. Mira, desde el punto de vista, yo vería dos grandes ramas, como tú bien lo separas, el emprendedor y el negocio grande o las grandes corporaciones, ¿no? Desde el punto de vista empresario o emprendedor, uno de los principales retos que hay en México es la legislación como tal, es decir, hay una serie de pasos que tienes que cubrir para poner una empresa. Por ejemplo, tú no puedes ser un emprendedor solo. Para registrar una empresa como tal tienes que tener al menos un socio, deben ser dos. Hay un mínimo en el capital social para integrar esta empresa. La estructura como tal, si bien no te la exigen, sí es importante que la tengas definida, ¿no? Desde el punto de vista gubernamental, realmente no existe ninguna para los emprendedores. Lo que quiere decir que, de acuerdo a los números, todas las empresas que emprenden más o menos terminan muriendo a los 5 años o a los 4 años. ¿Qué significa esto? Que si una empresa no está consolidada por clientes, por buen servicio, por buen trabajo, más o menos se calcula que a los 4 años dejan de existir. 50% de las empresas mueren. Cuando se libra esa barrera, digamos, existen varios factores. Primera, los bancos ya te otorgan créditos, ya te creen como empresario, ya tienes una base de datos consolidada, o al menos es lo que se esperaría, y entonces ya empiezas con una serie de trabajos empresariales, digamos, importantes, ¿no? Un punto importante, a reserva de que hay algunas condiciones, cuando tú eres un pequeño empresario, un emprendedor, una empresa nueva, el gobierno te exime de impuestos durante un periodo de tiempo, de tal manera que tienes la posibilidad de reinvertir. Es el único apoyo que hay gubernamental. Y es un apoyo que ayuda también los empresarios extranjeros, es decir, en países, por ejemplo, como Colombia, tienes que tener un socio local, nacional, para abrir una empresa cualquiera. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si una persona, una persona que no sea nacional mexicana quiera abrir algo en México desde afuera, quiera invertir en México. No hay ningún problema, sí lo puede hacer, tiene que tener un socio mexicano, no puede ser, hay algunas áreas estratégicas en donde definitivamente el gobierno no te permite tener más del 50% más uno de la empresa, sobre todo en el tema de energía, en el tema de telecomunicaciones. Ahí es muy complicado entrar como empresa extranjera porque tienes que tener una mayoritaria mexicana, ¿no? En la banca, por ejemplo, también tienes que tener socios locales para que sean mayoritarios. El resto de las empresas no tienes prácticamente ningún problema para poner tu empresa como extranjero, ¿no? Lo que sí hay que hacer es hay dos tipos, pues, pero una filial como tal, es decir, Europa S.A. de México, ¿no? En donde tú pones tu empresa y no tienes ningún problema. Con toda la estructura, pagas impuestos como empresa extranjera, ¿no? Y la otra, lo que todo el mundo hace es crear una entidad local para poder operar, ¿no? Y no hay ningún problema. ¿Qué impuestos tiene que pagar o debe pagar un pequeño o un grande comerciante para montar su negocio en México? Principalmente dos. El impuesto al valor agregado, que es una transferencia únicamente que tú le cobras a tus clientes y lo pasas, y el impuesto sobre la renta, es decir, sobre producción
Sobre tus ganancias, hay tablas, no soy experto, pero hay tablas que pueden llegar hasta el 30% de impuestos, ¿no? Esos son los dos principales. Dependiendo del giro, puedes pagar otro tipo de impuestos, pero esos son los dos bases, digamos, ¿no? Y como deducciones, cada vez el gobierno lo que está haciendo es acotando o poniendo más reglas para que se puedan deducir. Por ejemplo, salud, hay alguna parte que únicamente puedes deducir, ¿no? Todo el tema ¿cómo se llama? Educación, puedes deducir una parte nada más. Gastos de representación, comidas, invitaciones, etcétera. Hay algunas reglas, por ejemplo, tienes que estar a cierta distancia de tu base de operaciones, si no, no te lo aceptan. En fin, ¿no? Hay algunas reglas, pero principalmente los dos son el impuesto al valor agregado, que se lo cobras a tu cliente final y lo transfieres al gobierno, y el valor el impuesto sobre la renta. Son los dos principales que cualquier empresa, no importa si es mexicana, si es extranjera, tiene que pagar. Como extranjero, hay algunas reglas de operación que debes de cumplir, ¿no? Pero nada del otro mundo. Es perfectamente viable que gente de otra parte del mundo venga a invertir a México, ¿no? Insisto. Nos están llegando varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué riesgos debe afrontar, según ti, un empresario que emprenda algún negocio en México? Riesgos de negocios como tales. Riesgos de negocio, dificultades, riesgos sociales. ¿Qué opinas? Mira, yo lo dividiría con la experiencia que tengo como empresario, ¿no? Cuando en algún momento tuve una empresa, yo lo dividiría en tres. Riesgo social, evidentemente, escoger bien la ciudad en donde se pretende invertir. Hay lugares, como en todos los lugares del mundo, con mucha violencia, con lo que le llaman derecho de piso, es decir, crimen organizado, va y te cobra un impuesto o algún tipo de regalía. Esto pasa únicamente en algunas ciudades, sobre todo en el norte, relacionadas con crimen organizado, ¿no? Entonces hay que escoger muy bien la ciudad a la que se pretende invertir. Todas tienen sus características diferentes. Tú sabes, México es un país diverso en climas, diverso en sociedad, digamos, ¿no? Inclusive hasta el lenguaje. Entonces, el tema social, el único riesgo que existe es el tema de la violencia. Hay que escoger bien la ciudad, ¿no? Dentro del punto de vista negocio como tal, ¿no? En México el 95% de las empresas son pequeñas empresas. Entonces te enfrentas con una competencia muy agresiva, muy agresiva. Empresarios que pues no quiero decirlo así, pero regalan su trabajo, ¿no? Entonces te vas con un empresario que minimiza sus costos con tal de sobrevivir, ¿no? Entonces, México es un país muy sensible al precio, ¿no? Poco sensible al valor. Entonces, sí hay que llegar con una actitud muy agresiva en cuanto a precio. Y el último, en cuanto a regulaciones, bueno, depende del sector en el que estés, ¿no? Habría que considerar, insisto, si es energía, ¿no? O si vas a tratar de poner en energía, pues estar dentro del marco regulatorio de energía. Si estás en telecomunicaciones, si estás en retail, si estás dependiendo del sector, sí estar bien informado y muy bien, digamos, enterado de cuáles son las regulaciones desde el punto de vista operativo, ¿no? Pero yo te podría decir que hacer negocios en México es fácil. Hay que tener dos cosas: realmente un espíritu emprendedor, ¿no? y ganas de hacerlo. México es un país en donde gana el que trabaja, y si hacen bien las cosas puedes hacer muchos negocios, ¿no? Con una gran excepción. Si tú pretendes poner algún negocio en donde vas a participar vendiéndole al gobierno, hay que tener mucho cuidado, porque la regulación, tú tienes que estar registrado en una base de datos, que es el Registro Nacional de Proveedores para el gobierno, en el que si no estás simplemente no lo puedes vender, ¿no? Pero una vez dentro, tienes que hacer el cabildeo con toda la gente de gobierno y estar muy atento. Hay una página que es Compranet, que es el portal de negocios del gobierno,
en donde tú participas con todo el mundo, ¿no? Entonces, si vas a hacer negocios con el gobierno, tienes que tener la piel muy dura y la paciencia muy grande, ¿no? Para poder hacerlo. Aquí en Puentes contamos también que a veces, a pesar de lo que pueda pensar la gente, hay problemas comunes en Europa, en Italia y en México, en América Latina en general, porque nosotros, por ejemplo, tenemos también problemas con los carteles de la droga, con el crimen organizado, hay partes de territorio que no están completamente bajo el control, bajo el mando del Estado. Claro, no se mata en la calle como se hacía un tiempo, yo me acuerdo las guerras de mafia de cuando era joven, ahora ya la situación es un poco, ha cambiado, pero es correcto. Política, sí, la política también juega un papel muy importante. Me gustaría saber qué retos si hay y obstáculos si hay ha debido enfrentar el sector empresarial en México bajo, por ejemplo, la administración de Andrés Manuel López Obrador, AMLO. ¿Han cambiado las cosas? ¿Se ve algunas cosas han mejorado o no? Mira, desde el punto, yo lo divido claramente, puede dividirse entre los grandes empresarios que tenían o tienen grandes negocios, ¿no? Existen en México una serie de reglas impositivas que, pues, como empresario tomas ventaja de esto, ¿no? Y el nuevo gobierno lo que ha hecho es acotar este tipo de ventajas. El mensaje que manda hacia la sociedad es que son evasores de impuestos, pero cuando tú ya te vas hacia el punto final, te das cuenta que lo único que hicieron fue tomar ventaja de esos beneficios fiscales, ¿no? De tal manera que sí hay que estar muy en línea como en todos los países, ¿no? Hay que cumplir las reglas, hay que hacer todo en orden. Ahora, el gobierno en realidad no ha propiciado la fuente de trabajo, ¿no? Hay empresas, un caso muy famoso, el tema de una cervecera que porque hizo una encuesta a dedo alzado entre 100 personas y dijeron que no la querían, el señor mandó cancelar la cervecería, ¿no? La empresa, con cuántos millones ya invertidos. O sea, sí hay un riesgo latente, ¿no? Que tienes que tener cuidado. No hay ningún apoyo de este gobierno en particular, ¿no? Si tú eres un empresario honesto y haces todo conforme a derecho, no hay ningún problema. Pero si entras a sectores en donde al señor no le gusta, simplemente no. Las reglas son cada vez más estrictas, ¿no? Insisto, no hay apoyos, ¿no? Él fomenta mucho, no el microempresario, a la persona. Y te voy a explicar, en lugar de poner, y ese es un ejemplo que pongo siempre, en lugar de poner una guardería, por ejemplo, en donde das 5 fuentes de empleos con sus maestros, etcétera, él prefiere regalar el dinero a cada persona en lugar de invertir en una guardería, ¿no? Entonces, él se va más por la base, por la gente, que por las empresas. Su filosofía... ¿Perdón? Porque son votos. Claro, dicen que si le quitas 5,000 pesos a una persona, le quitas un voto. Pero si esos mismos 5,000 se los regalas a 5 personas, tienes 5 votos, ¿no? Entonces, bajo esa filosofía es lo que él está haciendo, ¿no? López Obrador es una persona que entiende de votos, no entiende de negocios y aparentemente no entiende de leyes, ¿no? Entonces, él entiende en términos electorales. Entonces, si un negocio me va a dar votos, lo permito, si no, no. Yo creo que esa es un poco la filosofía que él está llevando, ¿no? México es un conjunto de estados, es un poco como la Unión Europea. ¿Hay estados o ciudades donde es más rentable y seguro realizar inversiones? Por ejemplo, ¿qué diferencias hay entre abrir una oficina en el DF o Guadalajara, Tijuana, Monterrey, Culiacán, Puebla? Definitivamente sí. El costo social, el costo de la vida en general, la Ciudad de México es la más cara de México, ¿no? Es la más cara, evidentemente tienes todos los servicios, es un gobierno muy centralizado,
Entonces tienes todo muy cerca. La Ciudad de México es la más cara. Y yo te diría, dependiendo del sector, es en donde te tendrías que ubicar, y por eso empecé diciendo que hay que ver cuál es tu rol de negocio. Si pongo un ejemplo, si una de las ideas es poner un call center, la Ciudad de México es carísimo, porque el salario mínimo obligatorio es muy alto. Pero si tú te vas a 4 horas de aquí... Mínimo, perdóname, ¿el salario mínimo es diferente en el DF y en otras ciudades o es nacional? Correcto, es diferente. Y por ejemplo, si tú te vas a Tlaxcala, que está a 4 horas de aquí, el mismo call center puede reducir un 30% de costos por simple salario. Evidentemente, no tienes todos los servicios, ¿no? O no tienes tantos servicios, ¿no? Pero la gente sí la tienes. Entonces, sí, yo pondría mucho en la tela de juicio en dónde voy a poner mi oficina dependiendo del giro de mi negocio, ¿no? Evidentemente, todas las grandes corporativos están en 3 ciudades importantes: la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, ¿no? Que es en donde todo el mundo quiere llegar, es en donde todo el mundo quiere irse, pero también son las más caras, ¿no? La ciudad de Querétaro, por ejemplo, que está teniendo un desarrollo industrial en el término aeroespacial, ya vino a ser una ciudad no tan cara, pero ya se encareció el nivel de vida. Casas, ciudades, etcétera, ya se encareció por el desarrollo industrial que tiene en el tema aeronáutico. Monterrey, que es una ciudad industrial 100%, pues es caro también, ¿no? La Ciudad de México, en donde está concentrado el poder político, económico y en algunos temas empresarial, también es caro. Pero si tú te vas a Puebla, por ejemplo, es considerablemente más barato. Si tú te vas a Morelos, que son ciudades que están a menos de 2 horas de la Ciudad de México, puedes tener 2 cosas. De pronto, algunas ventajas fiscales por poner tu empresa ahí, habría que ver la legislación local, ¿no? Pues la ventaja de que tienes reducción de costos importantes, ¿no? Y algo que a mí me parece muy interesante es la geolocalización de tu empresa también te va a determinar el nivel de gente que tienes. Hay universidades en prácticamente todo el país. Entonces, el nivel educativo que tú vas a tener para tus empleados, sin duda alguna, va a ser el mismo en las ciudades grandes, en donde tú puedes hacer negocios de manera interesante. Y un último ejemplo: si tu negocio tiene que ver con comercio, bueno, pues puedes irte a Veracruz, por ejemplo, en donde tienes puntos de distribución importantes. Puedes irte a Mazatlán, en donde tienes puertos mercantes. Si tu negocio tiene que ver con turismo, bueno, pues te vas a la punta del este, ¿no? Al sureste. Si tiene que ver con industria, pues te vas al norte. Si tiene que ver con desarrollo de software, que está muy de moda, con .com y demás, pues realmente no tienes una ciudad en particular, aunque todo el mundo se está viniendo a la Ciudad de México o a Guadalajara, ¿no? En Guadalajara hay muchas empresas de software, en Monterrey hay, en la Ciudad de México también. Y todo lo que tengan que ver servicios, la verdad es que están distribuidos, ¿no? Y hay estados en donde son muy de propósito específico. San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas es textil, Aguascalientes es textil, Campeche es agropecuario, ¿no? Entonces sí hay que ver. México es muy grande, ¿no? Como tú bien dices, es del tamaño de la Unión Europea. Entonces sí tienes que ver en dónde localizarlo. Después hacer un rápido estudio de violencia, ¿no? Como en todos los grandes países, y localizar tu empresa ahí, y no hay ningún problema. De pronto hay algunos gobiernos que dan algunas ventajas locales. Y por ejemplo, si tú te pones en el parque industrial de, no sé, Sinaloa, ¿no? Yo, gobierno, te eximo de impuestos durante X tiempo, ¿no? Con tal de que pongas la empresa ahí. Es un poco el fomentar este tipo de industrias. Depende de qué giro tengas, ¿no? Aquí nos llegan preguntas, por eso estoy sonriendo, porque una pregunta es: ¿cuáles crees que debería ser la medida o las medidas que desde el gobierno mexicano se pueden promocionar para generar desarrollo, confianza, estabilidad en los mercados y en la población mexicana? Mira, desde mi punto de vista, y esto es algo que yo he discutido desde hace muchos años, lo primero son mensajes claros.
tú no puedes salir al mercado o como presidente no puedes salir a decir que todo está bien y que fomentas a los negocios, y por el otro lado, mano alzada, cancelar un aeropuerto. O sea, no lo puedes hacer, ¿no? Tienen que ser mensajes muy claros y muy específicos. Otro es, sí estoy de acuerdo con el combate a la corrupción, pero afuera y adentro, ¿no? Hay muchos escándalos internos de este gobierno en términos de corrupción. Yo creo que si el mensaje correcto es vamos a atacar a todos en términos de corrupción, hagámoslo a todos, no nada más a mis enemigos políticos, sino parejo, ¿no? O sea, apliquemos la ley bien. Respetar el Estado de Derecho, eso es básico, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista económico, crear programas, esto es algo que yo he platicado con mucha gente, crear programas orientados a fomentar el empleo, no al fomentar los votos. Y pongo un ejemplo. Si en un sector agropecuario les hace falta tractores, por ejemplo, en lugar de yo darles el dinero para que compren el tractor o supuestamente compren el tractor, ¿por qué no hacer una alianza con alguna empresa que fabrique tractores, por ejemplo, y mediante algún tipo de estímulo fiscal otorgar en renta o en venta o en regalo esos tractores para que se fomente ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, yo creo que desde el punto de vista empresarial, gobierno, hacen falta muchos programas para impulsar los nuevos negocios, para impulsar la creatividad. Hay un programa que le llaman Jóvenes Desarrollando el Futuro, que básicamente es darle dinero a los jóvenes, ¿no? En lugar de crear programas para fomentar a las empresas o a los empresarios, a los chavos, a la gente joven, a crear sus propias empresas, ¿no? En México es impresionante el nivel de patentes que no existen por la regulación, por una patente te cuesta alrededor de 150,000 pesos, ¿no? Que la verdad es que un muchacho de secundaria o de preparatoria no los tiene para registrar una patente, ¿no? Y se ve obligado a irse a otro país o a hacer otro tipo de alianzas, muchas veces pierden esa patente o esa idea, ¿no? Sin que el gobierno pueda hacer nada, porque no tiene ningún programa para el fomento de negocios. Tiene programas para fomentar, te doy dinero para compra de votos, pero no te doy dinero para fomentar la empresa. Como que hay desde mi perspectiva, contestando más claramente tu pregunta, se tendrían que hacer algún tipo de programas mucho más orientados a fomentar los negocios, más que fomentar a las personas, digamos, ¿no? O sea, no sé, si estamos hablando de que el 95% de los empleos en este país son pymes, pues apoyemos esas pymes, evitemos que mueran, evitemos que, no sé, con estímulos fiscales, con algún plan de desarrollo. Existía el Plan México y el Banco de Comercio Exterior tendría que tener alguna intervención para yo, empresario mexicano, pequeño empresario mexicano, poder brincar a Europa a ofrecer mis servicios, ¿no? Yo tendría que tener algún tipo de apoyo gubernamental, sea financiero, sea operativo, sea logístico, real, ¿no? Para poder ir. Existen, pero acceder a ellos es prácticamente imposible, ¿no? Acceder a un programa de fomento a una exportación, tienes que tener ciertos años en el mercado, tienes que tener cierta estructura, evidentemente una entidad legal, ¿no? Y son muchas cosas que de pronto los empresarios mexicanos les cuesta trabajo cumplir para poder accesar, ya no digas al crédito de comercio exterior, sino a la logística como tal, ¿no? Es complicado. Entonces, se tendrían que facilitar las cosas desde el punto de vista gubernamental para hacer planes y programas específicos en donde su acceso sea transparente, fácil y limpio. Yo creo que eso es parte del mensaje. Uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, en Italia, si ves los demás países europeos, es lo que llamamos la mortalidad universitaria. Es decir, los estudiantes a veces utilizan las universidades como parqueaderos, es decir,
no son estudios que preparan efectivamente a lo que el mercado pide y al final muchos de ellos se encuentran con un título o sin título, pero no están preparados al mercado del trabajo. ¿Cómo es la situación universitaria de las escuelas en México? Mira, hace algunos años había programas universitarios, digamos, fomentados por industriales, de tal manera que las universidades orientaban los planes y las carreras hacia las necesidades tecnológicas del mercado o hacia las necesidades específicas. Actualmente tú te encuentras prácticamente de todas las especialidades, de todas las carreras, en todas las universidades, ¿no? O sea, puedes lo mismo estudiar, y en todas las ciudades, perdón, puedes estudiar Derecho en Sinaloa o en el sureste, en el norte, en el sur, en el este. Ahí no hay problema, ¿no? Desde mi perspectiva, uno de los problemas es que lo que se está haciendo a nivel universitario muchas veces no tiene que ver con lo que se requiere en el mercado industrial. Existen carreras de moda, ingeniero en cibernética. En México no hay cibernética, en México necesitas otro tipo de cosas, ¿no? Falta esa liga entre la empresa y la educación, ¿no? O la academia, para que realmente se creen estos programas clave. Y hay un problema mucho más importante, la deserción o la mortandad universitaria, ¿no? Se calcula en sobre el 90% de gente que no termina una carrera universitaria, que empieza la universidad en México es prácticamente gratis, te cuesta alrededor de 1 euro, 2 euros, toda la carrera, ¿no? Entonces es absurdamente barata. Sin embargo, la gente que entra no termina. ¿Por qué? Porque yo entiendo el tema social, que a veces necesitan comer en lugar de estudiar, se meten a trabajar en lugar de estudiar, ¿no? Sin embargo, no existe esta liga entre la academia y la industria en donde realmente una persona pueda, desde los primeros semestres de la carrera, ingresar al mercado laboral, ¿no? Esa es una parte, la parte social evidentemente es importante. Y un punto más importante, yo conozco gente titulada que tienes 1 o 2 títulos universitarios manejando taxi o en un negocio o en una tienda, ¿no? Entonces, yo en algún momento pensé en programas mucho más abajo, en donde realmente haya 2 cosas, una orientación vocacional y un problema muy serio en México, no es de ahorita y creo que todos los países lo tenemos, es si no tienes un título no eres nadie. Entonces, si esto lo quitamos, yo creo que la gente haría lo que fuera, lo que le gustara, y tendrías especialistas realmente buenos, ¿no? Y tenemos casos a nivel mundial muy exitosos en donde el ingeniero no es ingeniero, le dicen porque así se comporta, pero nunca terminó el high school, ¿no? Y son muy exitosos en lo que hacen, ¿no? La verdad es que yo creo que parte de esto es muy social, tiene que ver con la sociedad, eso es definitivo, ¿no? Pero la gente no hace lo que le gusta. Entonces, cuando hacen lo que su papá quiere, lo que los obliga el mercado, lo que, ni modo, es lo que hay que hacer. Y si vivo en un pueblo minero y a mí me gusta la medicina, pues me voy a dedicar a la minería porque es el trabajo que tengo a la mano, no porque pueda irme de doctor, ¿me explico? Bueno, en Italia es suficiente tener una corbata para que te llamen, para que te digan doctor. Entonces, por ejemplo, los estudiantes normalmente tienen que hacer exámenes y los profesores, uno de los problemas, me parece, como en Italia, entonces lo digo sin ánimo de ofender, no. Hay exámenes también para mesurar, para ver un poco el nivel, medianamente, el nivel de los profesores universitarios, de secundaria, de... Mira, yo te lo dividiría en 2 grandes partes. Para ser profesor en la educación privada, te piden 30,000 requisitos. Para ser profesor de una universidad
privada a nivel licenciatura te piden mínimo maestría, es decir, un nivel académico superior. Para ser titular de la materia en una universidad privada te piden un doctorado. Entonces ahí no hay problema, porque por lo menos tienen la certeza académica de que tienes estudios. Pero en la universidad pública o en la educación pública, pues basta con que conozcas a alguien dentro del sindicato para que te metan, sin validar ningún tipo de... más o menos, sí hay algunos, lo que le llaman exámenes de oposición, ¿no? En donde evalúan un poco el conocimiento del profesor, sobre todo a nivel medio superior y universitario, pero a nivel primaria, secundaria, prácticamente no hay requisitos, Y uno de los grandes problemas es que existen en México lo que le llaman las escuelas especializadas, las normales, le llaman normales, que son los centros educativos para formar profesores en secundaria y preparatoria, en primaria y secundaria, perdón. Desafortunadamente, estos profesores que son titulados o de academia no tienen cabida en la educación pública, porque la educación pública está llena de amiguismos, de compadrazgos, de personas que no tienen nada que ver con la educación, ¿no? Y que están llenando una plaza. Entonces hay muchos conflictos entre yo soy universitario o estoy preparado para ser profesor, pero cuando le pido una plaza, sobre todo en la educación pública, no hay porque el sindicato las tiene cooptadas todas y te las vende, las hereda, las regala a sus conocidos. Entonces, si tú no conoces a nadie del sindicato, estás fuera. Entonces, te tienes que ir a la educación privada. Y en la educación privada te exigen tener conocimientos. Y como vienes de una normal pública en donde el nivel de conocimiento no es malo, pero no es excelente, pues ya te quedas sin trabajo, ¿no? O sea, no entras y pues te vas a manejar un taxi o pones una carnicería o te vas a la economía informal, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes problemas desde el punto de vista educativo. No hay una nivelación real entre la necesidad real educativa contra los planes y programas educativos del gobierno, ¿no? Todavía tenemos desafortunadamente planes de aprender, no de razonar. Desde mi punto de vista, todavía en México te obligan a aprenderte las capitales del mundo, pero no te dicen por qué están ahí. Te obligan a decir que 2 más 2 son 4, pero no te dicen por qué. Te obligan a repetirlo como perico, ¿no? Como pájaro, pero no te dicen por qué. No te dicen que existen 2 sistemas de gobierno a nivel mundial, el capitalismo y el comunismo. Y te los tienes que aprender, y los grandes maestros del capitalismo, los grandes maestros pensadores, pero no te dicen por qué, no te dicen cuáles son las implicaciones sociales, culturales y de qué época, ¿no? Entonces, todavía el sistema educativo está, desde mi perspectiva, muy orientado a aprender, no a razonar. Y un punto importante, todo lo que tiene que ver con artes lo dejan afuera. Hasta hace algunos años había en el nivel medio clases de música, clases de civismo, clases de educación física. A partir de hace 6 años, un sexenio, y en este se continúa, se eliminan las clases de música. Ya no hay clases de música en la secundaria. ¿Por qué? Pues porque no eran obligatorias, porque no eran necesarias, ¿no? Entonces, toda esta beta cultural que te da la música, que te da el arte, la eliminaron, simplemente. Entonces, es muy complicado pues, tener músicos de cámara, músicos clásicos, o gente que realmente está entretenida con la música, ¿no? Que sabemos que muchos de este tipo de artes alejan a la gente de la violencia, de otro tipo de conductas antisociales, y el gobierno pues no ha hecho nada por restaurar estos programas educativos alternos, ¿no? Que te permiten tener un desarrollo, no nada más en el punto de vista económico. Digo, es importante y todo el mundo vivimos con dinero, pero yo creo que desde el punto de vista social y cultural falta muchísimo por hacer, muchísimo, ¿no? Sin lugar a dudas en México. Vamos terminando esta charla muy interesante. Seguro.
con un par de preguntas más. Primero, ¿existe una brecha generacional? En Italia, en Francia, en Europa en general, muchos jóvenes están hartos de la política, ven que la política no le da respuestas, no se preocupa de su futuro, ganarán menos que sus padres, van a vivir problemas que sus padres nunca encontraron, porque nosotros, por ejemplo, mis padres vivieron durante el boom económico de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Existe lo mismo en México? Porque en México también hay internet. Los chavales, los jóvenes ven también que la política es algo antiguo. ¿Es un mundo que ya no le pertenece o no? Sí, mira, existen dos partes y voy a ser muy breve. Los jóvenes están o muy politizados o totalmente absueltos de la política. Es decir, el punto medio es, ok, sí hay políticos, pero me tienen sin cuidado, ¿no? Y está el joven muy politizado, que es activista, que está metido, que de alguna forma, sobre todo este gobierno se encargó de endulzarles el oído, ¿no? Y endulzarles la cartera, les da dinero, fomenta, les regala dinero para que tengan, pero no hay ninguna promoción a la excelencia, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ese es un sector. Y el sector que de plano lo ignora y hasta lo aborrece, ¿no? Entonces, sí hay dos niveles muy importantes. Ahora, este gobierno, particularmente se ha encargado de crear una base social de jóvenes muy importante. ¿Cómo? Comprándoles. Como bien dices, la política no era algo que nos interesara o que les interesara a los jóvenes, pero si el político viene y me regala cierta cantidad de dinero, entonces ya me intereso por él, ¿no? Los ha hecho voltear a ver la política a su favor, obviamente, ¿no? Existen muchos jóvenes que sí tienen un nivel de criterio, pero desafortunadamente sí hay una brecha muy importante en cuanto a pensamientos de qué soy, cómo me inserto yo joven dentro de la política, y como todo buen millennial o como todo bien joven, si no tiene resultados inmediatos, lo abandona, lo deja. Entonces, contestando claramente, sí existe esa brecha, sí existe ese descontento social de los jóvenes por la política. Creo que hay un sector que está muy metido, pero definitivamente los jóvenes son muy radicales, o están a favor o en contra, punto. No hay un poder de razonamiento, porque en muchas escuelas, otra vez, existen dos sistemas, el PRI y Morena, ¿no? Uno con tendencia social y el otro con tendencia empresarial, pero no nos dicen por qué, ni cuál es su implicación, no nos enseñan a razonar, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que lo llevan a su ámbito político, social, personal, ¿no? Bueno, la polarización es un problema que tenemos en Europa también. Siempre. El plan anti-COVID de la Unión Europea, no solo de Italia, no solo de Francia, es un verdadero desastre. Para los amigos que nos escuchan, por ejemplo, mi médico personal, por ejemplo, me ha dicho, señor De Filippis, yo tuve 10 vacunas en 6 semanas para mis pacientes, 10 vacunas con nada. Entonces, las vacunas no están llegando, pero me gustaría saber qué opinas tú. ¿Cómo saldrá México? ¿Qué México será después de la COVID-19? Esperanzas positivas, ¿hay algo positivo que pueda salir de esta tragedia, de este desastre a nivel mundial? Porque en Italia no sé cómo será la situación. En Francia el gobierno está intentando de encontrar salidas, fomentando, por ejemplo, las pequeñas empresas y medianas empresas que no cierren. Y a pesar de todo, mucha gente dice que después de la COVID será como en la posguerra, es decir, tendremos que reconstruir el planeta, que reconstruir la economía mundial. ¿Qué puede, qué debe, qué hará México después de este periodo, de esta COVID? Mira, yo veo, primera, los mensajes que da el gobierno para el manejo de la pandemia, desde mi perspectiva, han sido
desastrosos. O sea, no es posible que un presidente no salga con cubrebocas y que un responsable del manejo de la pandemia ande paseándose en la calle y en la calle diga que tienes que guardar la sana distancia y quedarte en casa, ¿no? Es decir, los mensajes gubernamentales han sido desastrosos, ¿no? Mucha gente dice que cada quien ha herido la responsabilidad hacia los ciudadanos. Es decir, no, si bien sí hay en algunos estados y en algunos medios de comunicación programas de ponte el cubrebocas, guarda la sana distancia, tú ves al presidente sin distancia y sin cubrebocas, es decir, mensajes cruzados totalmente. Esa es una parte. La segunda parte es, en México existía un plan de vacunación que se vacunaban aproximadamente a 2 millones de personas por semana. O sea, funcionaba perfecto. Éramos ejemplo de plan de vacunación hacia el mundo. Hoy estamos vacunando aproximadamente a 50,000 personas diarias. O sea, un desastre, ¿no? La culpa, si bien sí es de que la falta de suministros, un dato, desde noviembre nos vienen diciendo que las vacunas ya se compraron, y ya están, y ya mero, ¿no? Y en marzo tenemos aproximadamente 6 millones de vacunas, 4 millones de vacunas disponibles, de una población de 126 millones, 80 susceptibles de vacunación. Tener 4 millones, hijos, la verdad es que nos faltan como 100 meses para estar vacunados todos, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a pasar después? Desde mi perspectiva, yo creo que vamos a tener que trabajar en dos sentidos. El gobierno se ha encargado de decir, a ti, pequeño empresario, no te voy a ayudar. Si tienes que quebrar, quebrarás. Si tienes que cerrar, cerrarás. Ni modo. No te voy. Sacaron un plan de créditos de 25,000 pesos, que la verdad que a los que les servía para 1 o 2 meses. Tenemos más de un año con esta pandemia. Y cuando lo recibían, ya lo tenían que empezar a pagar. Fue crédito, no regalo. Entonces, a los empresarios no los apoyaron ni medianos, ni chicos, ni grandes, a nadie. Entonces, ¿qué va a pasar desde mi perspectiva? Primero, es una nueva normalidad en donde el trabajo en casa va a predominar. Ya está habiendo promoción de leyes para el teletrabajo, ¿sí? Habrá que reconstruir todo este engranaje de negocios en donde se hace mucho más común esto que estamos haciendo, un trabajo a distancia, ¿no? Desde el punto de vista social, habrá que reconstruir este engranaje social, sobre todo en la parte de los jóvenes, ¿no? Donde requieren salir, donde empieza su nivel de socialización y no lo tienen. Habrá que ayudarlos a reconstruirlo, ¿no? Habrá que ayudarlos a reconstruir. Yo creo que la infraestructura se queda, pero la nueva forma de relacionarse es lo que va a subsistir en México, particularmente, ¿no? Ahorita es muy común tener una reunión con gente de Monterrey, con Guadalajara, con Puebla, con Mérida, sin ningún problema. Cuando hace un año había que ir. A mí me tocó viajar una vez a la semana, fomentar este tipo de turismo de negocios que le llaman, ¿no? Ahorita ya no es tan necesario, ahorita ya es muy común tener este tipo de videollamadas, juntas. Yo creo que es mucho más productivo, pero ¿qué va a pasar en diciembre o en enero? Nueva normalidad, ¿no? Para mí es la normalidad del siglo XXI, en donde las formas de trabajo son diferentes, donde las empresas que no se actualizaron en comercio electrónico, en nueva forma de atender a clientes, en una nueva forma de mentalizarse, la verdad es que van a morir, ¿no? Se tendrán que adecuar a lo nuevo. Y te pongo ejemplos muy puntuales. En términos de leyes, si bien ya se permite presentar denuncias y demandas a nivel electrónico, todavía las comparecencias son personales. Entonces, el retraso que hay es, ¿te gusta un año? O sea, un juicio laboral que antes tardabas en la primera cita 3 meses, ahorita lleva 6 y no te han llamado.
O sea, hay un retraso por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. ¿Qué va a pasar cuando ya todo el mundo esté vacunado y felizmente todo el mundo esté inmunizado y que podamos abrazarnos y demás? Que las empresas van a seguir con este retraso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener un rezago económico para poder recuperar, si es que algún día nos recuperamos, ¿no? Desde el punto de vista económico, habrá que trabajar muchísimo en las nuevas formas de hacer negocios, habrá que partir de la base de que yo te creo que tú eres Alberto de Philips y que me estás hablando de Francia y que, vaya, un nivel de confianza mucho más grande si tú fueras mi cliente, ¿no? En donde te tengo que creer, el resto ya será legal y aún así te tengo que creer, ¿no? Yo creo que tenemos que entrar a una nueva dinámica de negocios electrónicos, de negocios interpersonales, sin tener el contacto personal, cosa que en América Latina va a ser muy complicado, déjame decirte, ¿no? O sea, en América Latina muchos de los negocios se cierran en restaurantes, en cafés, en cosas así. Y ahora no, ahora tienes que cerrar el negocio en una pantalla, ¿no? Entonces sí es bien complicado, ¿no? Creo que en toda la América Latina, no es lo mismo Francia o en Europa o en Noruega, Suecia, en donde con un sí te compro es suficiente, ¿no? En América Latina tienes que abrazarlo y besarlo, y muchas gracias, señor cliente, ¿no? Entonces esa parte va a ser muy complicada, pero un poquito, yo no me iría sin haberlo vivido, el tema de posguerra. Yo creo que es, desde el punto de vista social, sí habrá que reconstruir mucho, sí habrá que reconstruir mucho en términos de relaciones humanas, en términos de relaciones sociales, en términos de negocios, insisto, habrá que actualizarse y cambiar las reglas del juego, ¿no? Cambiar desde el punto de vista del gobierno, habrá que hacer las modificaciones necesarias para que ya no sea obligatorio ir a la oficina, tener tu centro de trabajo, ya, ¿qué va a pasar cuando, un ejemplo que escuchaba, si clausuran una empresa se va a huelga y tú estás en home office, ¿van a llegar a clausurar tu casa? Tienes que cerrar tu casa para no trabajar, ¿no? Ese es el tipo de cosas que habrá que plantearse desde ese punto de vista, ¿no? Que son muy interesantes y habrá que hacerte un análisis. Pero yo sí estoy a favor de la huelga. ¿Puedo dejar de trabajar? ¿No me conecto? ¿Pueden llegar a clausurar mi casa? ¿Poner la bandera roja y negra para no dejar atrás, ¿no? Entonces ahí entran otro tipo de regulaciones y de cosas muy, muy interesantes que habrá que analizar en su momento. Gustavo Erlam, muchísimas gracias por esta charla. Alberto, te agradezco mucho a ti, que tengan muy buenas tardes y a tus órdenes. Gracias por la oportunidad de platicar un poco contigo y esperamos una próxima ocasión.